Bienvenidos a su podcast favorito de temas necesarios e incómodos, Transición. Nosotros somos Estrella y Adrián y el día de hoy hablaremos de binarismo de género. Si esta es la primera vez que nos escuchas, bienvenido seas. Sí, hablamos el lenguaje inclusivo. Si no es así, bienvenido seas otra vez a uno de estos episodios que tenemos todos los jueves a las 6 en punto. Entonces, este tema ya sé que lo hemos hablado en muchas ocasiones. Lo hemos mencionado tanto en el episodio de perspectiva de género como interseccionalidad, hasta en el de cirugías para personas trans. Así que te invitamos a darte una vuelta por el resto de los episodios para que sepas un poquito más de qué estamos hablando y por qué este tema es importante. y a que te suscribas con campanita encendida. Pero, ¿qué es el binarismo de género? El binarismo de género es o hace referencia a la creencia de que la sociedad se divide exclusivamente en hombres y mujeres. Y para variar, que estos hombres y mujeres también son heterosexuales. Es decir, son unas normas sociales que ayudan a la sociedad a organizarse socialmente. Ya sé, muchas cosas de social. Pero aquí el punto es una forma en la que se estructura la organización social y que se impone, por eso la parte de las normas, se impone como si solamente existieran hombres, solamente existieran mujeres y para acabarla de molar, justo como dices, heterosexuales, todo el mundo. Por tanto, estas normas impuestas son no solamente excluyentes, sino discriminatorias con todo aquel que se sale de esta norma, con todo aquel que se sale de ser hombre, mujer y de ser hetero. El binarismo de género es definitivamente una construcción social que se incrusta en nuestros valores, en nuestras opiniones y en nuestras experiencias. Y consiste en la idea que esta es, debemos aclarar, subjetiva y construida por la propia sociedad en la que estamos implantados. De que solo existen dos géneros, el femenino y el masculino. Esta división binaria, porque ya hablamos de que es o uno u otro, se atribuye inclusive antes de que la persona tenga su propia identidad, es decir, que la construya. ¿Por qué? Pues porque los ultrasonidos, ¿se acuerdan que todo viene relacionado con el hecho de que si tiene una vulva, entonces es hembra? Y digo hembra porque pertenecemos al reino animal. No somos plantas, somos animales humanos específicamente. Perros, gatos, liebres, lo que sea, son animales no humanos. Entonces, regreso. Si tengo una vulva, entonces se atribuye que soy una hembra. Si tengo un pene, se atribuye que soy un macho. Esto desde el ultrasonido, desde antes de que siquiera la personita nazca. Entonces, esta observación de los hospes, recuerden que los hospes son los órganos sexuales pélvicos externos y no decimos genitales porque genitales viene relacionado con la parte de la reproducción, como si esa zona únicamente fuera para reproducirnos. Entonces, por mera observación de los hospes, se atribuye si es uno o si es otro y se les implanta, ni siquiera se les pregunta. Y esto es limitado y excluyente. Eres o uno o eres otro. Y esta división conlleva a asumir el hecho de que si eres macho te tienes que identificar como hombre y si eres hembra te tienes que identificar como mujer. Y esto a su vez, si eres hombre tienes que ser masculino y si eres mujer tienes que ser femenina. Y además ya lo habíamos mencionado que este binarismo hombre-mujer lleva implícita la presunción de la heterosexualidad. Es decir, de que el hombre y la mujer son complementarios. Cheque el episodio de amor romántico. Y que la orientación del deseo debe ser hacia personas del género opuesto. Es por eso que en el episodio de clase 0 de sexualidad y género hablamos específicamente de esto. ¿Por qué? Porque también esto nos trae diversidad sexual. Y aquí es cuando metemos términos como identidad de género, orientación sexual, expresión de género y sexo biológico, sexo anatómico, sexo asignado al nacer. Este binarismo no es tan rígido, no es tan excluyente como nos lo han hecho creer, porque si se dan cuenta todo esto viene más relacionado a las cuestiones de experiencias propias, cosas independientes a lo que se te asignó al nacer, lo que se supone que tienes que hacer, sino más bien lo que yo he descubierto, lo que yo he encontrado en mí.
Estos 4 puntos, que son sexo asignado al nacer, identidad de género, orientación sexual y expresión de género, constituyen lo que se conoce como diversidad sexual y afectiva. Y se oponen a la idea del binarismo de género, porque estas 4 características son independientes, es decir, que te hayas nacido con un sexo asignado al nacer no quiere decir que tu identidad de género tenga que coincidir o que tu orientación sexual y tu expresión de género sean determinadas. El binarismo de género, al ser una idea que nos inculcan desde el nacimiento o inclusive desde el embarazo, terminamos creyendo que es real o que es lo normal, entre comillas. Justo terminamos creyendo que en realidad es la única alternativa y que ni siquiera es como para pensar más allá de este binarismo, porque nos lo inculcan justo desde antes de que nazcamos, y ahí es cuando se empiezan a formar estas ideas como de que si es niño, entonces, bueno, obviamente, si tiene pene, entonces es niño, y si es niño va a jugar fútbol y va a pintar su cuarto de azul y le va a encantar también el automovilismo y se va a casar y va a tener 2 hijos, un perro, un gato, y entonces como de, a ver, espérate. Ni siquiera ha nacido y tú ya le estás construyendo la vida. Sin embargo, gracias a todo el activismo, a todas las luchas y a todas las marchas y a todo lo que vean que se alza la voz, es que se ha notado o se ha dado a conocer que no solamente existe el binarismo de género, que no solamente hay personas que se viven en esto, que de a poquito han dejado ese lugar silencioso en el que se les ha mantenido durante todo este tiempo al decirles tú no eres una persona válida, donde el binarismo les ha hecho creer que desde donde se encuentran no es normal, por esto de la norma que mencionamos al inicio. Quien quiera que se viva desde algo fuera de el ser una persona cis, es decir, que no sea trans, es decir, que coincida su sexo asignado al nacer con su identidad de género y aparte se viva desde la heterosexualidad, cualquiera que no se viva desde ahí se le ha tachado en algún momento de la historia, hasta en este momento también, de personas que no son normales y usan esa palabra súper horrible. Aquí yo preguntaría, ¿qué es normal y quién impuso que era lo normal? Es aquí donde existen muchas preguntas, entre estas, ¿por qué hay personas que son reconocidas desde el nacimiento y no tienen que luchar por sus derechos y hay otras que nacen y tienen que luchar por ser quienes son? Porque venga su nombre en su acta de nacimiento, que no tengan que viajar a otros estados para poder actualizar ese acta de nacimiento, o peor tantote, que en el acta de nacimiento ni siquiera esté la opción de algo no binario, que solamente o eres hombre o eres mujer, o eres femenino o eres masculino, y las personas que no se viven desde ahí, ¿por qué tienen que luchar por obtener esto? Pero también está el hecho de que qué lleva a las personas y a la sociedad en general a defender tan acérrimamente y con tanta convicción esta idea de el binarismo. Y creo que esto va más de la mano con cosas que ya hemos tocado, como que a la gente no le gusta hacer introspección, no le gusta hacer autocrítica, no le gusta mirar hacia sus adentros. Y esto de resolver esta pregunta de por qué lo defienden tanto también lleva a hacer un ejercicio de introspección y a darnos cuenta de que prácticamente ninguno de nuestros valores y pensamientos los hemos elegido. Se nos han impuesto porque vienen implícitos en la sociedad y terminan convirtiéndose en la verdad absoluta. ¿Se dan cuenta? Es algo que nos hicieron creer que podíamos elegir, nos hicieron creer que teníamos opciones cuando en realidad nunca las tuvimos. Cuando las personas que nos hemos cuestionado, ¿realmente quiero casarme? Como lo mencionamos en el episodio de amor romántico, ¿realmente quiero hacer esto o solamente es porque alguien me dijo que si no lo hacía era fracasada o no estaba cumpliendo con lo que se supone que tenía que hacer? Es decir, como hasta tener hijos. Pero esta pregunta creo que va antes, o sea, desde quién soy, qué quiero hacer, cómo me quiero ver, qué me gusta. Justo porque nacemos y las personas nos dicen, tú vas a ser tal persona. Es más, ten tu cajita, ten tu kit de todas las cosas que tú tienes que ser y que te tienen que gustar. Y es como, aguanta, ni siquiera sé quién soy, ni siquiera me he descubierto, ni siquiera me conozco como para que tú me vengas a decir qué me gusta, qué no me gusta, quién soy, cómo me gusta.
Entonces, y cómo debo vivirme. Claro, entonces aquí el punto es comenzar a cuestionarnos. Yo soy quien soy porque yo lo elegí, por mis experiencias, porque yo quiero hacerlo, porque yo quiero ser, o porque en algún momento me dijeron que si no era esto, entonces me salía de la norma, empezaba a ser anormal. Llámese identidad de género, llámese orientación sexual, llámese expresión de género. También hasta en el episodio de intersexualidad hablamos de en el sexo asignado al nacer también hay disidencias. No solamente ahí tiene pene o tiene vulva, hay personas que no tienen ni uno ni tienen otro, o tienen ambos, o ya lo desarrollamos en el episodio de intersexualidad. Pero aquí el punto es, ¿cuántas veces te has detenido a preguntarte quién soy, qué quiero hacer? No cuál es el plan que me dijeron que tenía que seguir, sino qué quiero hacer, qué quiero ser, quién quiero ser. Y a preguntarme si yo soy como soy o lo que soy porque la sociedad me lo ha impuesto así o porque realmente yo quiero ser así. ¿Cuántas cosas nos dijeron que estábamos eligiendo y en realidad solo nos la impusieron y la tomamos, pues literal, la tomamos como si no hubiera algo más, o sea, no hubiera otras opciones? ¿Se dan cuenta? Y no solamente hablando desde binarismo de género, que este es el tema del episodio, pero desde ahí hay muchos otros temas, como en el amor romántico, que si te quieres casar, que si quieres tener hijos, que si quieres formar una familia, etcétera, 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 pero nunca nos enseñaron a preguntárnoslo, nunca nos enseñaron a cuestionarnos, porque cuando una persona cuestiona, entonces se le tacha de rebelde, se le tacha de oposicionista, se le tacha de anormal, cuando solamente está conociendo y reconociéndose. Y este binarismo también es en donde se fundamentan las salidas del closet, porque tu familia se crea expectativas a partir de este binarismo, y cuando sales de estas reglas, entonces tú tienes que salir a dar explicaciones y a decir, ¿sabes qué? Yo no soy así como tú esperabas, o es decir, como tú asumías que yo era o tenía que ser. ¿Se imaginan? Un mundo sin binarismo de género en donde absolutamente nadie tenga que salir del closet. O peor aún, que no sea obligatorio, porque ahorita si no sales del closet, entonces te obligan a, es decir, como que te sacan o no eres lo suficientemente, inserta aquí cualquier disidencia sexogenérica. O te da pena. Y te violentan. No solamente es desde la pena, desde... Es que ¿cómo le explico que me gustan las chicas? O sea, no solamente es la pena, sino que ya le hemos hablado en muchas ocasiones anteriores de cómo es que se violenta a todo lo que se salga de lo establecido. Y se violenta con toda la extensión de la palabra. Y no es que podamos hablar de que estas noticias ya dejaron de pasar o ya no se violenta a las personas con disidencia sexogenérica. En semanas anteriores, en una sola semana hubo 3 transfeminicidios y en esa misma semana también hubo un crimen de odio para un chico homosexual en España que fue muy mediático. Así como ese, estoy segura que hay miles y miles de casos más que no han resonado en las redes sociales, pero eso no quiere decir que no existan. Y todo esto es gracias a nuestro hermoso binarismo de género. Obviamente es sarcástico. Y es aquí en donde entra la importancia del binarismo en personas trans. ¿Por qué se da? Yo pienso, y este es mi muy particular punto de vista, que el binarismo de género en personas trans es tan exacerbado y sobre todo en personas que se descubren tarde o que no se descubren ni en su infancia ni en su adolescencia, que es porque sentimos, y me incluyo, que es algo que se nos negó un gran periodo de nuestra vida y entonces nos hace sentir mejor llegar como al extremo de ese binarismo. O sea que si eres una mujer trans, quieres llegar a esa hiperfeminización y siendo un hombre trans, quieres llegar a esa hipermasculinización. ¿Y qué implica tener que hacer todos esos procesos que incluyen tratamientos hormonales, cirugías, ejercicio al extremo y otros tratamientos como faciales y demás? Coincido en parte contigo desde el hecho como de la hiperfeminización, hipermasculinización, porque necesitamos llegar a
la palabra clave, estereotipo. Necesitamos llegar a ese estereotipo en el que nos impusieron a todas las personas, no solamente a las personas trans, a todas las personas nos impusieron un estereotipo al que tenemos que aspirar. Y yo como una mujer no alta, una mujer morena, no puedo aspirar nunca a hacer eso. ¿Cómo puedo aspirar a eso? Pues poniéndome tacones, utilizando tratamientos de blanqueamiento facial o blanqueamiento de piel, etcétera. Porque si no llego a ese estereotipo de belleza, si no llego a ese estereotipo de qué sí es una mujer, porque en un montón de lados ponen la parte de quién sí es una mujer y quién no es una mujer. Y es como, ¿tú por qué vas a venir a decir quién sí, quién no y desde qué parámetros lo estás midiendo? ¿Sabes? Entonces, esta parte de la hiperfeminización o hipermasculinización, mi particular punto de vista es desde los estereotipos, porque toda tu vida te la tienes que pasar peleándote con tu propio cuerpo, peleándote contigo misma para alcanzar ese estereotipo. Y hay personas que mueren en el camino intentándolo. Es por eso que desde donde yo lo miro es que las personas trans suelen apropiarse de esos binarismos de género para que si de por sí soy una persona disidente, si de por sí soy una persona que se sale de este estereotipo, que se sale de todo esto que me dijeron o me impusieron que tenía que ser, pues entonces mínimo en esto no me salgo de este estereotipo. Mínimo en esta parte del binarismo entro para intentar pasar desapercibido e intentar que nadie note que soy trans, ¿sabes? Creo que es lo que yo he observado, es lo que yo he visto, intentar como esta invisibilización. ¿Es malo que una persona trans sea binaria? No, siempre y cuando, y es algo que hemos platicado desde el episodio 1, tú te lo cuestiones. Te cuestiones quién sí quiere ser, hasta dónde sí, hasta dónde no, con qué objetivo, porque muchas de las ocasiones más bien es esto de para poder encajar, para que me puedan mirar como una mujer que soy. Entonces, estas cirugías, estos implantes, esta hormona, esto lo que sea, no lo hago por mí, no lo hago por mi felicidad, no lo hago para sentirme bien, lo hago para que la otra persona que me está mirando me vea como una mujer, me vea como un hombre, me vea como quien soy. Entonces te pierdes en ese camino, te pierdes en este querer complacer a la otra persona para que no me violente, para que no me ofenda, para que no me agreda. Entonces, no es malo el binarismo de género. Ni siquiera utilizaría la palabra malo. Aquí lo realmente importante es cuestionárnoslo y saber que no es lo único, o sea, que no es la única alternativa, porque aquí es como lo de las etiquetas, no está prohibidas las etiquetas, sino más bien los estereotipos que vienen con esas etiquetas, ¿sabes? Sí, yo también creo que no es malo siempre y cuando sea para ti. Y también que por más binario que tú seas, no tienes que imponer ese binarismo a las personas que no se viven de esa manera. O sea, no tienes que ir por la vida diciéndole a las personas que tienen que llegar a ese extremo de no ser masculino o ser femenino, porque pues no todas las personas, y específicamente no todas las personas trans, se viven de manera binaria. ¿Quiénes no se viven de manera binaria? Las personas no binarias. Y aquí hablamos de los avances que ha habido en la cuestión no binaria o hasta antibinario, porque no solamente se habla de rechazar el binarismo, sino de ir en contra de, como algo impuesto, como algo que no te cuestionas o que no te enseñaron a cuestionarte, sino algo que las demás personas, sobre todo las criaturitas, niños, niñas, niñes, adolescentes, crezcan sabiendo que no son las únicas opciones. ¿Qué avances sociales ha habido? En otros países se puede registrar a una persona como no binaria. En otros lugares se puede establecer hasta en su cédula de identidad, su credencial de lector, yo qué sé, su identificación como una persona no binaria. O como una persona con sexo indefinido, sexo X, hasta que esa persona decida en qué casilla se quiere registrar, o si no lo quiere hacer, ahí quedarse. Algo que también ha ayudado mucho es esta visibilización
desde, por ejemplo, los medios de comunicación. Todas estas personas que han salido a publicar muy horriblemente, a salir del closet públicamente, a decir que son personas no binarias, porque cuando una niña ve esto en la televisión, ve esto en el cine, ve esto en cualquier lado, sabe que no solamente hay dos opciones y sabe que puede cuestionarse quién es, porque esta imposición, como lo hablamos, viene desde antes del nacimiento. O sea, no es como que ahorita ya los medios de comunicación pervierten a las criaturas y que por eso es que han salido tanto de... O sea, no, siempre ha estado, solamente no se le había dado voz. Aquí entra la importancia de la representatividad. La representatividad en todos lados, desde medios de comunicación, que es en donde se tiene más acceso para ver que existen estas personas, como en la política, por ejemplo. ¿Cuántas personas de las que son de elección popular son personas no binarias? O queer. Claro, porque no solamente existe el ser cis o el ser trans o el ser hombre o el ser mujer, hay mucho, mucho más allá. Pero creo que con esto sí llevamos como ganado un pasito porque pues las grandes revelaciones queer o no binarias se han hecho, por ejemplo, en artistas musicales que son los que llegan a las nuevas generaciones. O sea, un político pues no llega a ser, siento yo, representación de un niño. Sin embargo, personajes como Demi Lovato, Sam Smith, etcétera, que han salido a decir soy queer o no binaria, son las que llegan a esas generaciones que queremos tocar y que queremos decir no hay una sola forma de vivirte o no tienes que seguir estas normas que te han impuesto desde antes que nacieras. Coincido. Y agrego específicamente, por ejemplo, regresando como a la parte de la política, sí, la verdad es que las niñas pues no tienen sus ídolos ahí, pero sí las personas más grandes que apenas van descubriendo que no son binarias, que apenas van descubriendo que estos discursos impuestos no están siendo acorde con quienes son y que obviamente si hay representatividad en las cámaras, en cualquier posición política, desde ese lugar puede haber algún cambio en las políticas. Desde ese lugar, y no hablar de un cisplaining, como yo como una persona cis te voy a enseñar a ti cómo es ser una persona trans o algo así, sino desde su propia experiencia pueden ir mejorando todo, ¿sabes? O sea, yo también lo veo desde ahí. Y yo solo quiero agregar a esas personas que solo se quejan cuando celebridades salen a decir que se identifican como queer o como género no binario, diciendo o asumiendo que solo quieren llamar la atención o solo quieren levantar carrera. Hablo por el caso más reciente que he visto, que es el de Demi Lovato, que mucha gente dijo que solo quería llamar la atención, que era porque ya su carrera estaba muerta, que ya no sabe cómo salir a la luz pública, cuando salió a decir que era género no binario. Sea por el motivo que sea, es válido. Y es un paso hacia adelante para las nuevas generaciones. No creo que nadie levante su carrera diciendo que es no binaria. ¿Quién levantaría su carrera publicando que es algo que no es valorado? No encuentro la forma acertada, coherente, inteligente de cómo es que una persona va a generar popularidad diciendo que es disidente a todo lo que se espera que sea, ¿sabes? O sea, desde esta parte en la que estás exponiéndote siendo de una minoría vulnerable, de una minoría violentada, de una minoría que le ha costado tanto trabajo llegar a donde está, para que ahorita ya le digan que seguro se lo está inventando solamente para ganar likes o discos o yo qué sé. Y sobre todo en este caso específico, que Demi es una persona muy talentosa, con una voz privilegiada, que sí ha tenido sus problemas. Como cualquier persona. Como cualquier persona, pero que como ya lo hemos dicho antes, si no tienes nada bueno que decir, no lo digas. Si no es a ti a quien te debe de llegar, omítelo y deja que el mensaje llegue a las personas que tiene que llegar y con quienes sí se identifican.
porque estos son los avances que necesitamos, esta es la visibilidad que necesitamos para que más personas sepan que no son la única persona que se siente así. Es como lo platicaba yo en el episodio de orientación sexual, cuando encontré la etiqueta de demisexualidad, que yo creí que lo que yo sentía o cómo yo me sentía era raro, era algo extraño, era algo anormal. Y entonces ver en la televisión, en internet o en el disco que compré que esa persona es como yo, me da muchísima seguridad de que por lo menos no soy la única persona en el mundo que se siente o que es así. Esto es solamente la punta del iceberg del binarismo de género y consideramos que era sumamente importante hablarlo tal cual, un episodio completo para que ahora sí nos pudiéramos extender en este tema como en otros episodios no hemos podido hacerlo. Así que esperamos haya quedado un poquito más claro. Si les hicimos bolas, discúlpenos. Compártanos en los comentarios su experiencia con el binarismo de género, su experiencia en contra del binarismo de género, porque esto necesita ser hablado, esto necesita que más personas lo lean, lo escuchen, para que sepan que no están solas en esta lucha. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en nuestro Facebook, Twitter, Instagram, TikTok como Transición. Y recuerda que si solo nos escuchas en tu podcastería de confianza, dale seguir al podcast. O si nos ves en YouTube, pícale a todos los botones que te encuentres, dale like, suscríbete y pícale a la campanita para que no te pierdas ningún episodio. Como lo hemos mencionado en muchos episodios anteriores, cuestiona absolutamente todo. Cuestiona desde esto que te estamos diciendo a lo que te impusieron, cuestiónalo todo. Cuestiónate si quien eres es porque te dijeron que tenías que serlo, te lo impusieron, o porque realmente tú lo estás escogiendo y tú lo estás eligiendo. Ya que hagas esto, te aseguro que tu vida va a dar un cambio y vas a ser mucho más feliz. Así que, pues cuídense mucho. Esperamos que nos acompañen en el siguiente episodio. Nos escuchamos a la próxima. Chao. Bye.